Queridos oyentes, gracias por acompañarnos en Crónicas del Alma. Hoy les traemos una historia sobre abandono, dignidad y la fuerza de una elección tardía. Van a conocer a Isabela Soto, una joven de 20 años, entregada por sus propios padres a una familia poderosa, y a Sebastián Garza, un millonario discreto, viudo desde hace décadas, que carga con el peso de una adopción interrumpida y de recuerdos que aún duelen. Los destinos de ellos se cruzan en la imponente hacienda La Esperanza, cuando Isabela, con manos temblorosas, sirve el café en una bandeja de plata. Es en ese instante que ocurre la escena que lo cambia todo. La mirada de Sebastián, profunda y curiosa, reconoce en ella algo que va mucho más allá del azar. Un recuerdo, un vínculo, una revelación que amenaza con poner vidas de cabeza. ¿Qué nace cuando una joven tratada como mercancía encuentra a alguien dispuesto a devolverle la dignidad? ¿Hasta dónde pueden los secretos guardados en el pasado transformar el presente? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Respiren hondo. Nuestra historia comienza ahora. A los 20 años, Isabela Soto se había convertido, sin que nadie le consultara, en propiedad ajena. En una tarde sofocante de enero, en el pequeño municipio de Villa de los Reyes, en el interior de Jalisco, la decisión que cambiaría su vida fue tomada alrededor de la mesa de comedor de madera antigua que había pertenecido a su abuela. Sus propios padres, Javier y Elena, ahogados en deudas acumuladas por años de trabajo mal remunerado en el campo y pequeños préstamos para tratar problemas de salud, aceptaron la propuesta de una pareja influyente de la región. Después de meses de insinuaciones y conversaciones veladas, el acuerdo finalmente fue sellado entre sorbos de café fuerte y miradas que evitaban las esquinas de la sala, donde Isabela organizaba las pocas pertenencias de la familia. La joven sería cedida como empleada doméstica en la mansión de los Ferrer, a cambio de una suma que, aunque modesta para los estándares de los ricos hacendados, representaba para aquella familia endeudada la posibilidad de saldar una parte significativa de lo que debían al banco y al mercado local. Es una oportunidad, hija. En la casa de los Ferrer vas a tener buena comida. Vas a aprender a tratar con gente importante. Es mejor que quedarse aquí sin futuro, justificó Elena sin poder sostener la mirada ante la hija cuando finalmente la llamaron para comunicarle el acuerdo. Nada fue firmado, nada fue discutido con la joven, simplemente fue informada. Prepara tu ropa, vas a trabajar en otra casa. La decisión estaba tomada sin derecho a apelación. La mirada resignada de Javier, hombre de pocas palabras y muchos silencios, lo decía todo. No había otra salida para una familia al borde del colapso financiero, con 3 hijos menores más que alimentar. Isabela no lloró frente a ellos, solo bajó los ojos, recogió sus pocas ropas en una bolsa de tela floreada, regalo de una tía que se había ido a Ciudad de México años antes, y entró en el sedán de alta gama que la esperaba en la puerta. El chofer uniformado de los Ferrer se mantuvo impasible, como si transportar jóvenes vendidas por sus propias familias fuera parte rutinaria de su trabajo. El llanto vino durante el trayecto silencioso, escurriéndose por su rostro, mientras observaba por la ventana los paisajes familiares distanciarse. La pequeña iglesia donde hizo la catequesis de niña, el pequeño comercio donde ayudaba los sábados, la escuela municipal, donde había concluido la secundaria con notas ejemplares, soñando con una universidad que sabía imposible. Lloraba más por la constatación que por la sorpresa. Sabía desde la infancia que nunca había sido prioridad en aquella casa, nunca había sido verdaderamente hija, era ayuda, era brazo para el trabajo,
Era gasto cuando enfermaba, era peso cuando manifestaba cualquier deseo más allá de la supervivencia. Una chica de gestos suaves, manos callosas por el trabajo precoz, pero de espíritu resiliente, aprendió temprano a silenciar sus propios sueños y a no pedir cariño, que nunca vendría. El camino hasta la hacienda La Esperanza, propiedad principal de los Ferrer, tomó 3 horas por caminos sinuosos que serpenteaban entre colinas cubiertas de vegetación y pastos bien cuidados. Cuando el imponente portón de hierro forjado se abrió para dar paso al vehículo, Isabela sintió el estómago revolverse. La propiedad era mucho más grande de lo que imaginaba. Una avenida de palmeras imperiales conducía a la casa principal, una casona de estilo colonial con amplias galerías, jardines meticulosamente cuidados y una vista privilegiada a los valles que se extendían hasta el horizonte. El contraste con su casa simple de adobe, con techo que goteaba en las lluvias, no podría ser más doloroso. Al llegar a la nueva casa, fue recibida por Carmen Ferrer. Una mujer elegante de unos 50 años, cabello perfectamente teñido de castaño y postura rígida que denunciaba años de educación formal en colegios caros. Su mirada práctica evaluó a Isabela de arriba a abajo, como quien examina una mercancía recién adquirida. Pareces limpia, eso es bueno. Vamos a las reglas. Aquí trabajamos con disciplina. Café servido a las 6, almuerzo al mediodía, cena a las 8. Tu cuarto está en el fondo junto al lavadero. Libre los domingos, después del almuerzo hasta las 8 de la noche. Nada de novios o visitas. Tu uniforme está separado en el armario. No hubo bienvenida. No hubo preguntas sobre su vida o sus habilidades. Había solo instrucciones, rutina, tareas. La casa era habitada por el matrimonio Ferrer, Carmen y Antonio, ambos en sus 50 años, y ocasionalmente por su única hija Beatriz, que estudiaba medicina en la capital del estado y regresaba solo en feriados largos. Antonio Ferrer era productor rural, dueño de fincas de café y cría de ganado de élite, además de mantener inversiones en el comercio de la región. Un hombre de conexiones políticas importantes y temperamento autoritario. Era temido por los empleados y respetado por los otros hacendados. El cuarto designado a Isabela era minúsculo, con una ventana estrecha que daba al muro del fondo, una cama de soltero con colchón fino, un armario pequeño de madera antigua y una silla. Componían todo el mobiliario. Al menos estaba limpio. Obra de la empleada anterior que descubrió más tarde se había ido tras un desencuentro con la patrona el mismo día de su llegada. Mientras aún se ambientaba con la rutina de la cocina, bajo la mirada vigilante de la cocinera doña Inés, una señora de mediana edad que trabajaba para los Ferrer desde hacía décadas, la casa recibió una visita importante. Era común que hacendados y empresarios de la región se reunieran para discutir negocios, política y los rumbos de la economía local. Pero aquella visita en particular causó un alboroto diferente. Incluso doña Inés, normalmente impasible, parecía nerviosa, eligiendo la mejor porcelana para el café y orientando a Isabela con más énfasis que el habitual. Niña, este que va a llegar es gente grande de verdad. No es como estos hacendados de aquí. El señor Sebastián Garza es dueño de medio Jalisco. Tiene empresas hasta en el exterior. Cuando pisa Villa de los Reyes hasta el alcalde, viene a rendirle reverencia. El tal visitante era un empresario conocido en todo el estado, propietario de una de las mayores empresas de minería del país, además de tierras, constructoras e inversiones diversas. Un millonario viudo llamado Sebastián Garza, 66 años, hombre discreto, reservado y de pocas sonrisas, según describió doña Inés mientras arreglaba la bandeja de dulces. Viudo desde hacía casi 2 décadas, vivía entre viajes, reuniones y decisiones que movían la economía de ciudades enteras. Pero allí, aquella tarde estaba solo para tratar la compra de
tierras vecinas a sus propiedades, tierras que los Ferrer venían intentando vender desde hacía meses para solucionar problemas de flujo de caja que la familia enfrentaba a pesar de la apariencia de prosperidad que mantenían. Mientras los adultos conversaban en la amplia sala de estar, con sus muebles antiguos de jacarandá y cuadros de paisajes jaliscienses en las paredes, Isabela fue llamada para servir el café. Vestía el uniforme gris que le habían entregado, demasiado grande para su cuerpo, delgado, y calzaba zapatos prestados que le lastimaban los pies. Llevaba la bandeja de plata con las tazas de porcelana cuidadosamente, como quien camina sobre vidrio. Las manos le temblaban levemente, no por el peso de la bandeja, sino por el peso de las miradas que la evaluaban. Fue cuando Sebastián Garza la vio. No fue el tipo de mirada vulgar o invasiva a la que ya estaba acostumbrada por parte de otros hombres de fortuna cuando visitaban las haciendas donde había trabajado anteriormente. Fue una mirada prolongada, curiosa, casi perpleja, una mirada que parecía atravesar el uniforme gris y el rol de sirvienta para ver a la persona que había debajo, algo que nadie había hecho en mucho tiempo. Ella también lo miró sin saber por qué, quizás por el contraste entre sus modales educados y la postura arrogante de los anfitriones. Quizás porque en aquel instante alguien la miraba como persona y no como una función, como un mueble, como un objeto adquirido a bajo costo. Sus ojos azules, profundos, enmarcados por arrugas de expresión, parecían buscar algo en su rostro, como quien intenta recuperar un recuerdo lejano. Isabela sintió el peso de aquella mirada mientras servía las tazas, intentando mantener la compostura a pesar del temblor en sus manos. Una de las tazas se inclinó levemente contra el platillo cuando la colocó delante de Carmen, quien le lanzó una mirada de reprobación. «Es nueva en la casa», justificó Antonio Ferrer con una sonrisa artificial. «Todavía está aprendiendo». Sebastián Garza solo asintió, pero sus ojos no dejaron el rostro de Isabela hasta que ella se retiró a la cocina. Minutos después, mientras los anfitriones conversaban animadamente sobre cifras y proyecciones de valorización de las tierras, Sebastián pidió permiso, se levantó y, para sorpresa de todos, caminó hasta la cocina. Doña Inés abrió los ojos de par en par cuando lo vio entrar en aquel territorio exclusivamente destinado a los empleados. Isabela, que organizaba la vajilla, en el fregadero se giró sobresaltada. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó él con voz baja y controlada. «Isabela Soto, señor», respondió ella casi en un susurro, los ojos fijos en el suelo. Él hizo una pausa como si procesara la información. Y dijo, apenas, «¿Me recuerdas a alguien?». No insistió, no explicó, pero algo ya se había despertado. Una curiosidad, una sospecha, una posibilidad que alteraría para siempre el rumbo de aquellas vidas entrelazadas por el destino en aquella Del hacienda interior de Jalisco. En los días que siguieron a aquella extraña tarde, Isabela intentó adaptarse a la rutina de la hacienda La Esperanza. Se despertaba antes del amanecer. Preparaba la mesa del desayuno bajo la supervisión rigurosa de doña Inés. Limpiaba las habitaciones, lavaba y planchaba ropa hasta el anochecer. Las manos, ya acostumbradas al trabajo duro desde la infancia, ahora presentaban nuevas callosidades. El cuerpo le dolía al final del día, pero era el alma la que cargaba el peso mayor. «Niña, necesitas ser más rápida con esa escoba. En la casa de los Ferrer todo tiene que brillar», advertía doña Inés sin maldad, solo transmitiendo las reglas que ella misma seguía desde hacía años. A la patrona no le gusta ver polvo ni en los rincones más escondidos. La relación con los patrones era distante. Antonio apenas notaba su presencia, absorto en negocios y viajes. Carmen, por otro lado, parecía encontrar fallas en cada tarea realizada, como si buscara constantemente motivos para reprenderla. «Esta toalla está mal planchada, Isabela, ¿ves? Quiero ver los pliegues perfectos».
O ese arreglo de flores no combina con la decoración de la sala. Necesitas desarrollar más sensibilidad estética. Comentarios que, aunque no eran agresivos, cargaban el peso del constante recordatorio. Estás aquí para servir, no para existir. Las noches eran el único momento en que Isabela encontraba algo de paz. En el silencio de su pequeño cuarto, abría uno de los pocos libros que había traído consigo, obras gastadas, compradas en tiendas de segunda mano o prestadas de la Biblioteca Municipal de Villa de los Reyes. Entre aquellas páginas encontraba mundos donde personas comunes como ella podían soñar, podían trascender sus destinos aparentemente sellados. Una noche, mientras leía, a la luz débil de una lámpara antigua, escuchó suaves golpes en la puerta. Era doña Inés, trayendo un trozo de pastel de elote que había sobrado de la cena. «Casi no has comido hoy», dijo la señora, sentándose en el borde de la cama. «Necesitas alimentarte bien, niña. El trabajo pesado exige un cuerpo fuerte». Fue el primer gesto de amabilidad que Isabela recibió desde su llegada. Un nudo se formó en su garganta mientras agradecía. «No te pongas así», continuó doña Inés, notando sus ojos llorosos. «Trabajo aquí desde hace más de 30 años. He visto muchas cosas en esta casa. He visto a mucha gente llegar y partir. Uno sobrevive, ¿sabes? Siempre encontramos una manera». Aquella conversación nocturna fue el comienzo de una alianza silenciosa entre las dos. Doña Inés, que nunca había tenido hijos, comenzó a ver en Isabela una especie de hija postiza. Le enseñaba los secretos de la cocina cuando Carmen no estaba cerca. Le contaba historias de la región. Le daba pequeños consejos. «Nunca dejes que te quiten tu dignidad, niña. Pueden comprar tu tiempo, pero no tu alma». 2 semanas después de su llegada, la hacienda recibió nuevamente la visita de Sebastián Garza. Esta vez no venía. Él solo, lo acompañaban su abogado, el LIC, Marcos Costa, y su secretaria ejecutiva, Sandra López, una mujer elegante de mediana edad que coordinaba sus diversas empresas con una eficiencia envidiable. El objetivo era finalizar la compra de las tierras vecinas, propiedad que los Ferrer se resistían a vender por el precio ofrecido, pero que ahora, presionados por deudas crecientes, aceptaban negociar. Isabela fue llamada para servir el almuerzo de negocios. Vestía un uniforme nuevo que doña Inés había ajustado secretamente para que le quedara mejor. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y sus manos, aunque todavía marcadas por el trabajo, se movían con más seguridad al servir los platos. Cuando entró en el comedor, sintió inmediatamente la mirada de Sebastián sobre ella. Una vez más, no era una mirada invasiva, sino investigativa, como si buscara respuestas a preguntas que solo él conocía. Durante todo el almuerzo, mientras los otros discutían detalles de la transacción, él lanzaba miradas discretas en su dirección. En determinado momento, cuando Isabela servía el postre, un flan de leche que era la especialidad de doña Inés hizo una pregunta que sorprendió a todos. «¿La señorita es de Villa de los Reyes mismo?» Hubo un momento de silencio incómodo. Carmen carraspeó, visiblemente molesta por la ruptura del protocolo. En la casa de los Ferrer no se dirigía la palabra a los empleados durante las comidas, a menos que fuera para dar órdenes. «Sí, señor», respondió Isabela, mirando rápidamente a Carmen, temiendo su reacción. «Nací y crecí allí. Conoce una comunidad llamada Valle de los Manantiales. Queda a unos 30 kilómetros de la ciudad», continuó él, ignorando las miradas reprobatorias de los anfitriones. «La conozco». «Sí, señor, mi abuela materna nació allí», respondió Isabela, ahora intrigada. Valle de los Manantiales era un pequeño pueblo casi olvidado, habitado principalmente por familias de agricultores y artesanos. Un lugar sin importancia en el Loyosípulu mapa, excepto para quien tenía raíces allí. «Interesante», murmuró Sebastián, volviendo su atención al flan frente a él.
como si aquel breve intercambio no hubiera ocurrido. Pero Isabela percibió que había algo más en aquella curiosidad, aparentemente casual. Después del almuerzo, mientras recogía la vajilla, escuchó fragmentos de la conversación que se desarrollaba en la galería. Los Ferrer, el abogado y la secretaria discutían los términos del contrato, pero Sebastián parecía distante, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. «Señor Garza, necesitamos su firma en estos documentos», llamó el LIC, Costa extendiendo una carpeta de cuero. «¿Se encuentra bien? Parece preocupado». «Solo estoy pensando en ciertas coincidencias de la vida, Marcos», respondió él con una media sonrisa enigmática mientras tomaba el bolígrafo. «A veces el destino tiene formas curiosas de corregir sus propios errores». La transacción fue concluida y la comitiva de Sebastián se preparaba para partir, cuando un incidente alteró el curso de los acontecimientos. Carmen, irritada por el interés del empresario en su empleada, decidió afirmar su autoridad tan pronto como los visitantes se retiraron. «Isabela, ven aquí», llamó en voz alta mientras la joven organizaba la cocina. Cuando Isabela apareció, Carmen no midió sus palabras. «No admito que llames la atención de los invitados de esta casa. Tu lugar es servir, no ser notada. La próxima vez que el señor Garza venga, te quedarás en la cocina. Doña Inés servirá las comidas». «Pero, señora, yo no hice nada para...» intentó justificarse Isabela, siendo bruscamente interrumpida. «No me interesa lo que hiciste o no hiciste. En esta casa quien da las órdenes soy yo. Y ya que estamos conversando, aprovecho para informarte que tu pago de este mes será reducido. Tu padre pidió un adelanto y como ustedes tienen una deuda con nosotros, es justo que se descuente de tu salario». Isabela sintió como si le hubieran dado una bofetada. «Mi padre le pidió dinero al señor Ferrer, pero yo ni siquiera he recibido mi primer pago todavía. ¿Cómo puedo ya estar debiendo?». La discusión estaba ocurriendo en el pasillo que llevaba a la cocina y desafortunadamente para los Ferrer, la comitiva de Sebastián aún no se había ido por completo. El empresario, que había regresado para buscar una carpeta olvidada, se detuvo al oír las voces alteradas. «No me interesa si recibiste o no. El acuerdo con tu familia es claro. Trabajas para pagar la deuda de ellos. Si necesitan más dinero, el valor se añade a lo que ya deben», respondió Carmen con frialdad calculada. Fue en este momento que Sebastián hizo notar su presencia carraspeando levemente. Su calma era glacial, sus ojos como trozos de acero. El rostro de Carmen se transformó instantáneamente del desprecio a una simpatía forzada. «Señor Garza, pensé que ya se había ido». «Olvidé algunos documentos», respondió él con voz controlada, pero con los ojos fijos en Isabela, que mantenía la mirada baja, las manos temblando levemente. «Disculpe que interrumpa, pero no pude evitar oír. ¿La señorita Isabela está aquí trabajando para pagar una deuda de su familia?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carmen intentó sortear la situación. «Son acuerdos internos, señor, nada que deba preocuparle». Sebastián asintió lentamente, pero su expresión había cambiado. El hombre gentil y cordial dio paso a una figura imponente con la mirada penetrante de quien comanda imperios. «Señora Ferrer, me gustaría conversar con su marido ahora». El tono no dejaba margen para una negativa. Antonio fue llamado a toda prisa, visiblemente contrariado por haber sido interrumpido durante su descanso después del almuerzo. «¿Cuál es el problema, Sebastián?». «Pensé que nuestros negocios estaban concluidos». «Y lo estaban hasta que descubrí que ustedes practican una forma moderna de servidumbre por deuda», respondió Sebastián sin rodeos. «Me gustaría entender cómo y por qué esta joven fue enviada a trabajar aquí como forma de pago de una deuda y principalmente quién autorizó este tipo de arreglo». La pregunta cayó como una bomba en el ambiente. Isabela, paralizada por el miedo y la sorpresa, se mantenía inmóvil en la esquina del pasillo. Antonio,
carraspeó incómodo. No es exactamente así, Sebastián. Sus padres nos buscaron. Necesitaban dinero. Le ofrecimos empleo a la hija. Es un arreglo común en esta región. Un arreglo donde ustedes pagan a los padres, pero descuentan el valor del peso sin dos. Salario de la hija, que por lo que entendí, ni siquiera ha visto el color de su primer pago. ¿Eso es?, insistió Sebastián, la voz cargada de ironía. Disculpe mi franqueza, pero eso tiene un nombre y no es arreglo. El matrimonio Ferrer intercambió miradas nerviosas. La situación se estaba saliendo de control. Señor Garza, creo que hubo un malentendido, intentó Carmen con su mejor sonrisa social. Isabela está aquí como empleada regular. Ella recibe su salario como cualquier funcionario. Entonces, no les importará si hablo con ella en privado, respondió Sebastián, no como una pregunta, sino como una afirmación. Antes de que pudieran protestar, se giró hacia Isabela. Señorita, ¿podría concederme unos minutos de su tiempo? Me gustaría conversar en privado. Isabela miró a sus patrones insegura. La mirada de Antonio era una clara advertencia para que mantuviera la boca cerrada. La de Carmen prometía represalias si decía algo comprometedor. Pero había algo en la mirada de Sebastián, una mezcla de firmeza y amabilidad que la hizo asentir tímidamente. «Vamos a caminar un poco por los jardines», sugirió él indicando la puerta que llevaba al exterior de la casa. Mientras se alejaban, Isabela podía sentir las miradas de los Ferrer quemándole la espalda. No sabía lo que vendría a continuación, pero por primera vez en semanas sintió que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de cambiar el curso de su historia. Durante el recorrido por el jardín, él no hizo preguntas inmediatamente. Caminaron en silencio por algunos minutos hasta llegar a un banco de madera bajo un árbol frondoso, lo suficientemente lejos de la casa para no ser escuchados. «Isabela», comenzó él finalmente, «necesito hacerle algunas preguntas y le pido que responda con sinceridad. No tema las consecuencias. Puedo garantizarle que nada de lo que diga aquí será usado en su contra». Isabela dudó por un momento, las manos apretadas sobre el regazo del uniforme gastado. Años de silencio, forzado y sumisión habían creado en ella un instinto casi automático de desconfianza. Pero había algo en la mirada de aquel hombre, una sinceridad rara, una preocupación genuina que la hizo decidir confiar. «Mis padres están endeudados desde hace años, señor», comenzó ella, la voz casi un susurro. «Primero fueron préstamos para tratar la salud de mi madre, después para mantener la pequeña parcela que tenemos. El señor Ferrer es dueño del mercado que abastece a Villa de los Reyes y también presta dinero a interés. Cuando supo que mis padres no podrían pagar, ofreció un acuerdo». Las palabras salían con dificultad, como si estuviera rompiendo un pacto de silencio largamente mantenido. «¿Qué tipo de acuerdo exactamente?», preguntó Sebastián, manteniendo la voz calma, aunque sus ojos revelaban una creciente indignación. «Yo vendría a trabajar en la hacienda. Mi salario iría directamente para reducir la deuda de ellos. Me dijeron que en 2 años estaría todo pagado». Hizo una pausa, respirando hondo. «Pero ayer oí a la señora Ferrer comentar con el jardinero que por el valor de la deuda yo necesitaría quedarme aquí por lo menos 5 años. Y ahora descubrí que mi padre pidió más dinero prestado». «¿Y usted estuvo de acuerdo con eso?», cuestionó él gentilmente. «Nadie me preguntó, señor». La respuesta simple contenía todo el peso de una vida de elecciones hechas por otros. «Solo me informaron, prepara tus cosas, vas a trabajar para los Ferrer». Sebastián se quedó en silencio, por unos instantes procesando la información. Su expresión oscilaba entre la compasión y una ira contenida. «Isabela, usted dijo que su abuela era de Valle de los Manantiales. ¿Cuál era su nombre?». La pregunta pareció inconexa, pero Isabela respondió prontamente. «María de los Dolores Soto, todos la llamaban Doña Dolores.
Era partera en la comunidad. El semblante de Sebastián se transformó completamente. Una luz de reconocimiento brilló en sus ojos. «Doña Dolores», murmuró, como si transportara su mente a recuerdos lejanos. «¿Conoció a mi abuela, señor?», preguntó Isabela, sorprendida por su reacción. «Sí, la conocí. Y conocí a su madre también, Elena. ¿No es así? Era solo una niña cuando la vi». Fue el turno de Isabela de mostrar sorpresa. «El señor conoció a mi madre. ¿Pero cómo?». Sebastián se levantó del banco dando algunos pasos por el jardín, como si necesitara movimiento para organizar sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz cargaba el peso de las décadas. «Hace muchos años, mi esposa Isabela y yo intentamos adoptar un niño. No podíamos tener hijos biológicos y después de años intentando tratamientos, decidimos que la adopción sería nuestro camino para construir una familia». Hizo una pausa, la mirada perdida en las montañas que rodeaban la propiedad. «Buscamos en orfanatos, en entidades de asistencia social, pero no encontrábamos la conexión que esperábamos. Fue cuando supimos, a través de conocidos, que en Valle de los Manantiales había una joven embarazada que no tenía condiciones de criar a su bebé». Los ojos de Isabela se abrieron de par en par, comenzando a entender a dónde podría llevar aquella historia. «Esa joven era tu madre, Elena. Tenía solo 16 años. Había quedado embarazada de un novio que desapareció cuando supo del embarazo. Sus padres, principalmente tu abuela, doña Dolores, eran rígidos y tradicionales. La situación era difícil para todos». Sebastián respiró hondo antes de continuar. «Isabela y yo, de los Manantiales, fuimos hasta Valle, conversamos con Elena, con sus padres, ofrecimos no solo adoptar al niño, sino también ayudar financieramente a la familia, garantizar que Elena pudiera continuar estudiando. Todo parecía acordado. Preparamos un cuarto en nuestra casa, compramos ropa, juguetes». Su mirada encontró la de Isabela y había una tristeza profunda allí. «Unas 2 semanas antes del parto, recibimos la noticia. Elena había cambiado de idea. Había decidido quedarse con el bebé. Su abuelo le había arreglado un matrimonio con un trabajador rural de la región, Javier Soto. Él asumiría al niño como suyo». Isabela sintió que las piernas le flaqueaban y retrocedió un paso, como si las palabras fueran un golpe físico. «El Señor está diciendo que...». «Estoy diciendo que Isabela y yo casi fuimos tus padres. Isabela, el bebé que Elena esperaba eras tú». El mundo pareció girar alrededor de Isabela. Fragmentos de conversaciones oídas en la infancia, comentarios velados de parientes, el tratamiento distante de su padre, todo comenzaba a tener un terrible sentido. «Mi padre, Javier, no es mi padre biológico», susurró más para sí misma que para Sebastián. «No, por lo que entendí, él se casó con tu madre ya durante el embarazo, aceptando criarte como su hija, un arreglo común en las comunidades rurales de aquella época». Sebastián se sentó nuevamente a su lado, respetando su espacio, pero ofreciendo su presencia. Después de eso, Isabela y yo decidimos no intentar nuevamente. El dolor fue demasiado grande. Nos enfocamos en nuestros negocios, en proyectos sociales. Isabela nunca superó completamente esa pérdida. Falleció hace 18 años sin haber conocido nunca la alegría de ser madre. Una lágrima solitaria escurrió por el rostro de Isabela. No lloraba solo por sí misma, sino por todas las vidas afectadas por decisiones tomadas antes incluso de su nacimiento. «¿Por qué me está contando esto ahora, Señor?». «Porque cuando te vi sirviendo café en aquella primera visita, reconocí algo familiar en tu rostro. Tus ojos son idénticos a los de tu madre cuando era joven. Decidí investigar, confirmar mis sospechas y ahora, encontrándote en esta situación, no puedo simplemente dar la espalda». Sebastián se levantó nuevamente, esta vez con determinación renovada. «Isabela, no estoy aquí para reclamar derechos sobre ti o cambiar el pasado.
pero no puedo permitir que continúe siendo tratada como una propiedad vendida para pagar deudas que ni siquiera son tuyas. Esto es ilegal, además de moralmente reprobable. Pero ¿qué puedo hacer, señor? No tengo a dónde ir. Si vuelvo a casa, mis padres estarán aún más endeudados y la situación solo empeorará. Tengo una propuesta, dijo Sebastián después de algunos instantes de reflexión. Trabaja para una de las empresas de mi grupo, un empleo digno, con salario justo, derechos laborales respetados. Puedes comenzar como auxiliar en nuestra biblioteca corporativa en Guadalajara. Es un ambiente tranquilo, rodeado de libros que, por lo que observé en tu cuarto, parecen ser importantes para ti. La oferta era tan inesperada que Isabela necesitó algunos segundos para procesarla. ¿El señor me ofrecería un empleo así, sin conocerme bien, sin saber mis cualificaciones? Conozco lo suficiente. Vi cómo trabajas en esta casa, la atención a los detalles, la resiliencia. Doña Inés también me habló de ti. Sí, conversamos brevemente cuando volví para buscar mi carpeta. Dijo que eres inteligente, dedicada y honesta. Son cualidades que valoro más que los diplomas. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las próximas palabras. Además, considéralo como una forma de corregir una injusticia. No puedo cambiar lo que sucedió hace 20 años, pero puedo ofrecerte una oportunidad ahora. Y en cuanto a la deuda de mis padres con los Ferrer, la pregunta práctica mostraba que incluso frente a revelaciones tan impactantes, Isabela mantenía los pies en la tierra. Eso puede resolverse. Puedo negociar con Antonio, incluir el valor como parte del negocio de las tierras que acabamos de cerrar. Lo importante es que tú tengas la elección, Isabela, por primera vez. La decisión debe ser tuya, no impuesta por otros. La palabra elección resonó en los oídos de Isabela como una melodía casi olvidada, una posibilidad que nunca le había sido ofrecida antes. No necesitas decidir ahora, continuó Sebastián percibiendo su vacilación. Piénsalo con calma. Estaré en la región por 2 días más, hospedado en la posada, Villa de los Reyes. Esta es mi tarjeta con mi número personal. Llámame cuando tomes tu decisión. Le extendió una pequeña tarjeta de visita con detalles dorados que Isabela aceptó con manos temblorosas. ¿Y si los Ferrer no me dejan ir? La preocupación era legítima. Al final, en la lógica distorsionada de ellos, ella era prácticamente una propiedad adquirida. «Deja eso conmigo», respondió Sebastián con la seguridad de quien estaba acostumbrado a resolver problemas complejos. «Tengo recursos y contactos suficientes para garantizar que tus derechos sean respetados. Antonio no arriesgaría su reputación en la región por causa de esto». En aquel momento oyeron pasos acercándose. Era Antonio Ferrer, visiblemente molesto por la larga conversación privada. «Sebastián, tu equipo está esperando. ¿Hay algo más que necesitemos discutir sobre el negocio?» Su tono falsamente cordial apenas disimulaba la irritación. «De hecho, sí», respondió Sebastián con la tranquilidad de quien detenta el poder en la situación. «Me gustaría añadir una cláusula a nuestro contrato. Mi abogado se pondrá en contacto aún hoy para discutir los detalles». Antonio frunció el ceño desconfiado. «¿Qué tipo de cláusula?» «Una que garantice el bienestar y la libertad de elección de todos los empleados de esta propiedad». El empresario lanzó una mirada significativa a Isabela antes de continuar. «Tengo un compromiso personal con las prácticas laborales éticas en todos los negocios con los que me involucro». Las implicaciones de la afirmación no pasaron desapercibidas. Antonio palideció levemente, pero mantuvo la compostura. «Ciertamente, Sebastián, siempre tratamos a nuestros empleados dentro de la ley». «Me alegra oír eso. Entonces no habrá problemas con la nueva cláusula». El tono amigable cargaba una amenaza velada que ambos comprendían perfectamente. Después de que Sebastián se despidió y partió con su comitiva, el clima en la hacienda La Esperanza se volvió pesado como el aire antes de una tormenta.
Antonio y Carmen Ferrer se encerraron en el escritorio por horas, discutiendo en voces ahogadas. Isabela, instruida a permanecer en la cocina, ayudaba a doña Inés con los preparativos de la cena, el corazón latiendo acelerado con las posibilidades que se abrían en su horizonte. «¿Qué quería el señor Garza contigo, niña?», preguntó doña Inés en voz baja, aprovechando un momento en que estaban solas. «Me ofreció un empleo en una de sus empresas en Guadalajara», respondió Isabela, aún procesando la realidad de aquellas palabras. «¿Y vas a aceptar?». La pregunta directa exigió una respuesta que Isabela aún no había formulado completamente para sí misma. «No sé, doña Inés. Tengo miedo. Nunca salí de Villa de los Reyes. Nunca viví en una ciudad grande. El miedo es natural, hija, pero peor que el miedo es la certeza de una vida sin elecciones». La sabiduría simple de la vieja cocinera tocó hondo en Isabela. «Si yo fuera tú, tomaría esa oportunidad y no miraría atrás. Gente como los Ferrer nunca te va a ver como gente, solo como una herramienta. Y una herramienta, cuando ya no sirve, se tira a la basura». Aquella noche, Isabela no pudo dormir. Acostada en su cama estrecha, miraba el techo descascarado, repasando mentalmente cada momento de la conversación con Sebastián, la revelación sobre su nacimiento, el intento de adopción, el matrimonio arreglado de su madre. Cada pieza del rompecabezas de su existencia ganaba un nuevo significado. ¿Por qué su madre nunca le había contado la verdad? ¿Por qué la había tratado con tanta frialdad a lo largo de los años? ¿Sería resentimiento por haber sido forzada a un matrimonio que no deseaba o culpa por casi haber entregado a su hija para la adopción? Y su padre, o mejor el hombre que creía que era su padre, siempre había sabido que no era su padre biológico. Eso explicaría la distancia emocional, la mirada siempre desviada, como si ver a Isabela fuera un constante recordatorio de una humillación pasada. Las preguntas se multiplicaban en su mente como malas hierbas, sofocando cualquier posibilidad de descanso. Pero en medio de aquella tormenta de dudas y revelaciones, una certeza comenzaba a cristalizarse. No podría continuar en aquella hacienda, viviendo como una sierva sin derechos, pagando una deuda que jamás sería saldada. La oferta de Sebastián representaba más que un empleo. Era una puerta a la libertad, a la dignidad que siempre le había sido negada. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por la pequeña ventana de su cuarto, Isabela ya había tomado su decisión. Con manos temblorosas, pero decididas, guardó sus pocas pertenencias en la misma bolsa con la que había llegado 2 semanas antes. Puso la tarjeta de Sebastián en el bolsillo del único vestido que no formaba parte del uniforme y se dirigió a la cocina, donde doña Inés ya preparaba el desayuno. «Me voy, doña Inés», anunció con la voz más firme de lo que jamás había sido. «Voy a aceptar la oferta del señor Garza». La vieja cocinera sonrió, mostrando dientes gastados por el tiempo. «Sabía que tomarías la decisión correcta, niña. Tienes el espíritu fuerte, aunque intentes esconderlo». Se secó las manos en el delantal y abrazó a Isabela con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Ve con Dios y no te olvides de esta vieja cuando estés en la ciudad grande». «Nunca me olvidaré de usted, doña Inés. Fue la única persona que me trató con humanidad en esta casa». Lágrimas silenciosas escurrían por el rostro de ambas mientras se despedían. «Y los patrones, ¿qué digo cuando pregunten por ti? Diga la verdad, que fui a buscar mi vida. No debo explicaciones a quien me trató como mercancía». Isabela se sorprendió de su propio coraje en las palabras. Algo estaba cambiando dentro de ella, una fuerza adormecida despertando después de años de sumisión forzada. Con pasos decididos se dirigió al teléfono en el área de servicio, un privilegio raramente concedido a los empleados, y marcó el número de la tarjeta.
Cuando la voz de Sebastián atendió al otro lado de la línea, las palabras salieron naturalmente. Señor Garza, soy Isabela. Acepto su oferta. ¿Cuándo puedo comenzar? El alivio y la satisfacción en su voz eran evidentes. Me alegro de tu decisión, Isabela. Puedes venir ahora mismo a la posada. Enviaré a mi chofer a buscarte en media hora. Y en cuanto a los Ferrer, no te preocupes por ellos. Mi abogado ya está encargándose de todo. Su deuda está siendo incorporada al contrato de compra de las tierras. Estás libre, Isabela, libre. La palabra resonó en sus oídos como música. Libre para elegir, libre para soñar, libre para ser. Mientras aguardaba al chofer en la entrada de la propiedad con su pequeña bolsa de pertenencias a sus pies, Isabela miró por última vez la imponente hacienda La Esperanza. El sol de la mañana bañaba la casona con una luz dorada que no disminuía su opresiva grandeza. Detrás de una de las ventanas del segundo piso pudo ver el rostro furioso de Carmen Ferrer. Observándola, no sintió miedo, ni culpa, ni una gratitud mal dirigida. Sintió solo la certeza de estar finalmente tomando las riendas de su propio destino. Cuando el auto de Sebastián llegó, Isabela entró sin mirar atrás. El chofer, un señor de cabellos canosos y sonrisa gentil, la ayudó con su equipaje y le abrió la puerta con una cortesía a la que no estaba acostumbrada. «A la posada Villa de los Reyes, señorita». «Sí», respondió Isabela con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Y después a Guadalajara». El vehículo se alejó por el camino de tierra, levantando un polvo que brillaba contra la luz de la mañana. Dentro del auto, Isabela respiraba como si fuera la primera vez. El aire cargaba el olor de posibilidades que nunca había imaginado a su alcance. Era el primer día del resto de su vida. El viaje a Guadalajara fue una travesía de descubrimientos para Isabela. Nunca había salido de los límites de Villa de los Reyes y sus alrededores, y el mundo que se desplegaba ante sus ojos era vasto e intimidador. A través de la ventana del confortable auto que Sebastián había dispuesto para su transporte, observaba cómo cambiaban los paisajes. Las colinas verdes del interior jalisciense, cediendo gradualmente espacio a rutas más transitadas, ciudades más grandes, hasta que finalmente emergieron los primeros rascacielos de la capital. «¿Es la primera vez que viene a Guadalajara, señorita?», preguntó el chofer, un señor llamado Manuel, notando la mirada maravillada de la joven. «Sí», respondió Isabela, sin poder desviar los ojos del horizonte urbano que se aproximaba. «Nunca imaginé que vería tantos edificios juntos». Manuel sonrió con simpatía. «La ciudad puede asustar al principio, pero pronto se acostumbrará. Y el señor Garza ha provisto todo para que se sienta cómoda». Durante la parada en la posada, antes de partir hacia la capital, Sebastián le había explicado brevemente los arreglos que había hecho. Isabela se quedaría hospedada temporalmente en un apartamento mantenido por la empresa para empleados en entrenamiento o visitantes. Comenzaría a trabajar el lunes siguiente en la biblioteca del Instituto Garza de Educación y Cultura, una de las iniciativas sociales mantenidas por el Grupo Garza, conglomerado empresarial construido por Sebastián a lo largo de décadas. Tendrá el fin de semana para instalarse y conocer un poco la ciudad, le había explicado. Sandra, mi secretaria ejecutiva, la estará esperando para mostrarle el apartamento y darle las orientaciones iniciales. El apartamento estaba en un barrio tranquilo, en un edificio modesto, pero bien cuidado. Cuando el ascensor se detuvo en el 5º piso y Manuel la condujo hasta la puerta, Isabela sintió el corazón acelerarse. Nunca había vivido sola. La idea era tan liberadora como aterradora. Sandra López la esperaba en la puerta, con una sonrisa profesional y una carpeta de documentos en las manos. Era una mujer de mediana edad, vestida con la elegancia discreta de quien está acostumbrada a frecuentar ambientes corporativos. «Bienvenida, Isabela. Espero que el viaje haya sido tranquilo».
Saludó extendiendo la mano en un gesto formal que contrastaba con la informalidad a la que Isabela estaba habituada. «Vamos a entrar. Tengo todo preparado para usted. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». El apartamento era pequeño, pero para Isabela parecía un palacio. Sala de estar integrada con una cocina americana, un cuarto espacioso con una cama matrimonial, más grande que cualquier cama en la que hubiera dormido, y un baño limpio y moderno. Las ventanas ofrecían una vista parcial de la ciudad, con el sol de la tarde, reflejándose en los vidrios de los edificios. Este es uno de los apartamentos que el Grupo Garza mantiene para empleados en entrenamiento o reubicación, explicó Sandra abriendo las cortinas para dejar entrar más luz. Puede quedarse aquí hasta por 3 meses, tiempo suficiente para encontrar un lugar definitivo si lo desea. Todos los servicios básicos están incluidos: agua, luz, internet, gastos de comunidad. Isabela recorrió el espacio con ojos maravillados, tocando vacilantemente los muebles, como si temiera que fueran a desaparecer. La cocina tenía utensilios básicos. La nevera estaba abastecida con alimentos para los primeros días, e incluso el armario del cuarto contenía algunas ropas nuevas: pantalones vaqueros, blusas, un blazer, zapatos cómodos. «La ropa», comenzó Isabela sorprendida. «El señor Garza pidió que proveyéramos un kit básico para que usted comenzara», explicó Sandra. «No sabíamos exactamente su talla, así que intentamos estimar. Si algo no le sirve, puede cambiarlo sin problemas. Hay una tienda del Palacio de Hierro en el centro comercial cercano. Solo tiene que presentar esta tarjeta». Le entregó a Isabela una tarjeta dorada con el logotipo del Grupo Garza. «Y esta es su tarjeta de salario. Su primer pago ya ha sido adelantado y está disponible para su uso. Aquí está el código PIN». Isabela aceptó la tarjeta bancaria con manos temblorosas. Nunca había tenido una cuenta en un banco, mucho menos una tarjeta propia. Todo el dinero que había ganado en trabajos anteriores siempre había sido en efectivo, generalmente entregado directamente a sus padres. «No sé cómo agradecer por todo esto», murmuró, sintiéndose súbitamente pequeña ante tantas novedades, tantas generosidades inesperadas. «No hay nada que agradecer. El señor Garza cree en las oportunidades y en los segundos comienzos», respondió Sandra, con una sonrisa que por primera vez parecía genuinamente cálida. «Él vio potencial en usted y en el Grupo Garza. Valoramos el potencial más que la experiencia o los diplomas». Después de explicar los detalles prácticos, cómo funcionaba el edificio, dónde estaban los comercios cercanos, cómo usar el transporte público, Sandra le entregó una carpeta con documentos. «Aquí está su contrato de trabajo. Es un contrato inicial de 6 meses con todos los derechos laborales. Su salario es el estándar para la función de auxiliar de biblioteca, con beneficios adicionales como plan de salud, vales de comida y ayuda para la educación en caso de que decida retomar los estudios». La mención a los estudios hizo que Isabela levantara los ojos de la carpeta. «¿Yo podría estudiar?». La pregunta salió casi como un susurro, como si estuviera pidiendo algo prohibido. «Claro», respondió Sandra con naturalidad. «El Grupo Garza tiene programas de incentivo a la educación para todos los empleados. Hay becas para secundaria, formación técnica y superior. Su función en la biblioteca permite horarios flexibles, precisamente para acomodar los estudios». Cuando Sandra finalmente se despidió dejando su tarjeta de visita con su número personal para en cualquier emergencia, Isabela cerró la puerta y se apoyó en ella respirando hondo. El silencio del apartamento la envolvió. No un silencio opresivo como el de su cuartito en la hacienda, sino un silencio
que hablaba de posibilidades, de espacio para ser quien quisiera ser. Por primera vez en su vida estaba verdaderamente sola y paradójicamente nunca se había sentido menos solitaria. Los primeros días en Guadalajara fueron una montaña rusa de emociones. El miedo inicial a perderse en la ciudad, grande gradualmente, dio lugar a la excitación del descubrimiento. Con el mapa que Sandra le había dejado y algunas orientaciones básicas del portero del edificio, un señor simpático llamado Don Jorge, que pronto se convirtió en su primer amigo en la capital, Isabela se aventuró a conocer los alrededores. El barrio era agradable, con plazas arboladas, panaderías que exhalaban el olor irresistible de pan fresco por la mañana y pequeñas tiendas donde los vendedores pronto comenzaron a reconocerla y a saludarla. El lunes, puntualmente a las 8 horas, se presentó en el Instituto Garza de Educación y Cultura, un edificio moderno de 3 pisos, con fachada de vidrio y jardines bien cuidados. Fue recibida por Laura Méndez, la bibliotecaria jefe, una mujer de 40 y pocos años, cabello rizado y canoso y una sonrisa acogedora. «Bienvenida a nuestro pequeño mundo de libros y conocimiento», saludó Laura, conduciéndola por el amplio espacio de la biblioteca. «Supe que vienes del interior. Yo también soy del interior de Jalisco, de un pueblito cerca de Tequila». El comentario hecho de forma casual estableció inmediatamente una conexión entre las dos. La biblioteca era más grande y más impresionante que cualquier cosa que Isabela hubiera visto. Estanterías de madera oscura subían hasta el techo alto, repletas de libros de todo tipo, desde literatura clásica hasta manuales técnicos, de poesía a estudios científicos. Mesas de estudio se esparcían por el espacio, ocupadas por estudiantes concentrados. En un rincón, un área colorida con cojines y estanterías bajas indicaba la sección infantil. Nuestra biblioteca atiende tanto al público interno del instituto, alumnos de los cursos técnicos y de capacitación, como a la comunidad local, explicó Laura mostrando los diferentes sectores. Tenemos programas de incentivo a la lectura para niños, clubes de lectura para adultos e incluso un proyecto especial de alfabetización de ancianos. Nos ayudarás principalmente con la organización del acervo, atención a los usuarios y apoyo en las actividades culturales. El trabajo era exactamente lo que Isabela siempre había soñado, sin saber que lo soñaba. Estaba rodeada de libros, sus compañeros silenciosos desde una infancia solitaria, y podía ayudar a otras personas a descubrir el placer de la lectura. Su timidez inicial pronto fue reemplazada por una soltura sorprendente al ayudar a los visitantes a encontrar títulos específicos o recomendar lecturas. «Tienes un talento natural para esto», comentó Laura después de observarla auxiliando a una señora mayor a elegir una novela. «Logras entender lo que las personas buscan, incluso cuando ellas mismas no saben explicarlo bien». Las semanas siguientes trajeron una rutina que, aunque nueva, se sentía extrañamente familiar, como si Isabela finalmente estuviera donde debía estar. Se despertaba temprano, tomaba café en la pequeña panadería cerca de su edificio, caminaba hasta la parada del autobús y llegaba a la biblioteca poco antes de las 8. Pasaba el día entre libros y personas, aprendiendo no solo sobre literatura y organización de acervo, sino también sobre relaciones humanas, cómo escuchar sin juzgar, cómo ofrecer ayuda sin parecer condescendiente, cómo establecer límites saludables. Por la tarde, después del trabajo, comenzó a frecuentar un curso preparatorio para el bachillerato de adultos, aprovechando el programa de incentivo a la educación mencionado por Sandra. Las noches estaban dedicadas a los estudios y a la exploración de su nueva ciudad. Gradualmente, su guardarropa se fue transformando. La ropa inicial provista por el grupo Garza, aunque de buena calidad,
era básica e impersonal. Con su propio salario, la maravillosa sensación de ganar y administrar su propio dinero, comenzó a elegir piezas que reflejaban su personalidad emergente, nada muy caro o extravagante, pero ropa que la hacía sentirse bonita y confiada. Su cabello, antes siempre recogido en un moño severo, ahora caía suelto por sus hombros o era arreglado en peinados simples que aprendió a través de tutoriales en línea. Un mes después de su llegada a Guadalajara, Isabela recibió una llamada inesperada. Era Sebastián Garza, que había regresado de un viaje de negocios al exterior y quería saber cómo se estaba adaptando. «Estoy muy bien, señor Garza», respondió Isabela, sorprendida por la llamada. «El trabajo en la biblioteca es maravilloso y comencé a estudiar para terminar la secundaria». «Me alegra oír eso», respondió él. Y había una genuina satisfacción en su voz. «Laura me dijo que te has destacado en el trabajo. Me gustaría invitarte a almorzar el próximo sábado. Nada formal, solo para conversar con más calma». La invitación puso nerviosa a Isabela. A pesar de toda la amabilidad que Sebastián había demostrado, todavía lo veía como una figura casi mítica. El poderoso empresario, que por razones que aún no comprendía completamente, había decidido cambiar el curso de su vida. El restaurante elegido para el encuentro estaba en el Mercado San Juan de Dios, uno de los puntos turísticos más tradicionales de Guadalajara. Era un lugar sin pretensiones que servía comida regional auténtica, el tipo de ambiente que hacía que Isabela se sintiera menos intimidada de lo que lo habría hecho un restaurante de lujo. «Elegí este lugar porque sirve las mejores tortas ahogadas de la ciudad», explicó Sebastián, corriendo la silla para que ella se sentara, un gesto de caballerosidad que la tomó por sorpresa. «Imaginé que podrías estar extrañando la comida típica de nuestra región». La conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Sebastián preguntó sobre su trabajo, sus estudios, su adaptación a la ciudad grande. Hablaron sobre libros, descubrieron un gusto común por la literatura mexicana, especialmente por Octavio Paz. Él contó historias de su propia juventud en el interior de Jalisco, las dificultades que enfrentó para construir su imperio empresarial, los valores que guiaban sus decisiones. Fue solo, al final del almuerzo, cuando saboreaban un postre típico, que la conversación tomó un rumbo más personal. «Isabela, hay algo que necesito preguntarte», comenzó Sebastián con una seriedad repentina. «¿Has mantenido contacto con tus padres desde que saliste de Villa de los Reyes?» La pregunta golpeó a Isabela como un puñetazo en el estómago. Había evitado pensar en su familia en las últimas semanas, concentrándose en construir su nueva vida. «No», admitió, bajando los ojos al plato. «Decirles, no sé qué. Después de saber la verdad sobre mi nacimiento». Sebastián asintió comprensivo. «Entiendo, pero tal vez sea hora de enfrentar ese pasado, no para revivir rencores, sino para poder seguir adelante verdaderamente libre». Hizo una pausa como si eligiera cuidadosamente las próximas palabras. «Recibí noticias de Villa de los Reyes. Tu padre Javier está enfermo, nada grave, pero ha tenido problemas cardíacos que le han impedido trabajar en el campo. Tu familia está pasando por dificultades financieras aún mayores». Isabela sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, a pesar de la forma en que había sido tratada, no podía sentir indiferencia por el sufrimiento de aquellos que, bien o mal, eran su familia. ¿Cómo supo eso? «Mantengo contactos en la región, y para ser sincero, pedí a personas de confianza que mantuvieran un ojo en tu familia después de tu partida. No por intromisión, sino por preocupación». Tomó un sorbo de agua antes de continuar. «También supe que los Ferrer esparcieron versiones distorsionadas sobre tu partida. Dijeron que huiste en medio de la noche llevando objetos de la casa». La indignación coloreó el rostro de Isabela. «Eso es mentira. No me llevé nada que no fuera mío». «Lo sé»,
la tranquilizó Sebastián. Y ya me encargué de corregir esos rumores. A Antonio Ferrer se le recordaron debidamente las cláusulas de nuestro contrato y las consecuencias legales de la difamación. Creo que no oiremos más esas historias. Titubeó por un momento, pero eso me hizo pensar que tal vez sea importante que vuelvas a Villa de los Reyes, aunque sea brevemente, para aclarar las cosas con tu familia, para cerrar ese capítulo de forma adecuada. La idea de regresar a su pueblo natal despertaba sentimientos contradictorios en Isabela. Por un lado, extrañaba el paisaje familiar, las montañas que enmarcaban el horizonte, el ritmo más lento de la vida del interior. Por otro, temía confrontar el pasado, las verdades no dichas, los rencores acumulados. No sé si estoy lista para eso, confesó con la voz casi en un susurro. Nadie está realmente listo para enfrentar el pasado, Isabela, pero a veces es necesario, no para permanecer en él, sino para poder realmente dejarlo atrás. Las palabras de Sebastián, dichas con la sabiduría de quien ya había enfrentado sus propios fantasmas, tocaron hondo en Isabela. Tal vez tenía razón. Tal vez necesitaba confrontar su historia para realmente escribir un nuevo capítulo. El viaje de regreso a Villa de los Reyes fue programado para el fin de semana siguiente. Sebastián ofreció a su chofer y su auto para llevarla, pero Isabela, en un gesto que sorprendió a ambos, rehusó educadamente. «Necesito hacer esto sola», explicó con una firmeza que no poseía 2 meses antes. «Necesito volver por mis propios medios, como alguien que eligió su camino, no como alguien que fue rescatada». Él asintió respetando su decisión, pero insistió en pagar su pasaje de autobús y su hospedaje en la única posada del pequeño pueblo. No es caridad, Isabela, es apoyo. Todos necesitamos apoyo en momentos difíciles. En los días que antecedieron al viaje, Isabela se dividió entre la ansiedad del reencuentro inminente con su familia y los preparativos prácticos. Compró regalos simples para sus hermanos menores, libros infantiles seleccionados cuidadosamente en la biblioteca, un rompecabezas educativo, una pelota de fútbol. Para su madre, eligió un chal de lana suave en tonos de azul, el color favorito de Elena, aunque ella raramente se permitía el lujo de usarlo. Para Javier, después de mucho ponderar, compró un reloj de pulso resistente adecuado para el trabajo en el campo, pero con un toque de elegancia que lo haría sentirse valorado. Más difícil que elegir regalos fue prepararse emocionalmente para la confrontación con la verdad. En las noches que precedieron al viaje, Isabela ensayó mentalmente diferentes enfoques, diferentes formas de iniciar la conversación difícil que necesitaba tener con sus padres. ¿Cómo preguntar sobre su verdadero padre biológico sin sonar acusatoria? ¿Cómo expresar el dolor del abandono sin transformarlo en un arma? Laura, la bibliotecaria jefe, que rápidamente se había convertido en su mentora y amiga, percibió su inquietud. «Pareces preocupada, Isabela. ¿Puedo ayudar de alguna forma?» La pregunta, hecha con genuina preocupación durante un momento tranquilo en la biblioteca, abrió las compuertas. Isabela le contó todo. La situación en la hacienda de los Ferrer, el reencuentro improbable con Sebastián, la revelación sobre su nacimiento y ahora el inminente regreso para confrontar el pasado. Laura la escuchó atentamente, sin interrumpir, ofreciendo solo el consuelo de su presencia atenta. Cuando Isabela terminó su relato exhausta pero extrañamente aliviada, la bibliotecaria tomó sus manos entre las suyas. ¿Sabes lo que aprendí catalogando historias durante todos estos años? Que no existen villanos y héroes puros en la vida real. Existen personas complicadas, contradictorias, capaces de grandes crueldades y grandes bondades, a veces en la misma semana. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las próximas palabras. Tus padres probablemente hicieron lo que creían que era lo mejor dentro de las limitaciones que tenían, financieras, emocionales,
educacionales. Eso no justifica el sufrimiento que te causaron, pero tal vez ayude a comprender. El autobús para Villa de los Reyes partió de la terminal de Guadalajara en una mañana de sábado, soleada. Isabela observaba por la ventana mientras el paisaje urbano gradualmente cedía lugar a los campos y montañas del interior jalisciense. El trayecto era el inverso al que había hecho 2 meses antes, pero ella era una persona completamente diferente. Su cabello, antes siempre recogido, ahora enmarcaba su rostro en ondas suaves. Su ropa elegida con cuidado para la ocasión, pantalones vaqueros de buena calidad, blusa de algodón en tono pastel, zapatillas cómodas, reflejaba una dignidad recién descubierta. Más importante que la apariencia externa, sin embargo, era la transformación interna. La joven asustada que había salido de Villa de los Reyes, con una bolsa de pertenencias y un futuro incierto, había sido reemplazada por una mujer que comenzaba a comprender su propio valor, que tomaba decisiones conscientes sobre su destino, que se permitía soñar más allá de los límites impuestos por otros. Próxima parada, Villa de los Reyes, anunció el conductor, trayendo a Isabela de vuelta al presente. Su corazón se aceleró cuando los contornos familiares del pequeño pueblo comenzaron a surgir en el horizonte. La torre de la iglesia matriz, los techos coloniales del centro histórico, las montañas verdes al fondo. Desembarcó en la plaza central, donde el autobús hacía su única parada en el pueblo. Era día de mercado y el bullicio de comerciantes y clientes llenaba el aire. Varios rostros conocidos se giraron para mirarla, algunos con sorpresa, otros con una curiosidad mal disimulada. Isabela, Isabela Soto, ¿eres tú misma? La voz pertenecía a la señora Carmen, su antigua maestra de primaria, una señora de cabellos blancos y sonrisa bondadosa que siempre había creído en el potencial de Isabela, incentivándola a leer y estudiar cuando todos los demás veían solo a una niña más destinada al trabajo doméstico o rural. Señora Carmen. Isabela abrazó a la vieja maestra con genuina alegría. ¡Qué bueno verla! Mírate nomás, niña. Estás diferente, más bonita. No sé explicar. Parece que has crecido por dentro. La observación perspicaz hizo sonreír a Isabela. Usted siempre vio más allá de las apariencias. Y tú siempre fuiste más de lo que este pueblo pequeño podía contener. Oí que estás en Guadalajara ahora trabajando con libros. Nada podría ser más adecuado. Conversaron por algunos minutos con Isabela, contando brevemente sobre su trabajo en la biblioteca del Instituto Garza y sus planes de retomar los estudios. Evitó mencionar los detalles más dolorosos de su partida, pero percibió, por la mirada comprensiva de la maestra, que los rumores esparcidos por los Ferrer no habían convencido a todos. Tengo que irme ahora, señora Carmen. Vine a visitar a mi familia. Claro, querida, te están necesitando. Tu papá, bueno, no ha estado bien. Tu mamá intenta disimular, pero la situación está difícil. La preocupación genuina en la voz de la maestra conmovió a Isabela. Sé que hay heridas abiertas allí, Isabela, continuó la señora Carmen, apretando su mano gentilmente. Pero recuerda, la comprensión no significa aprobación. Podemos entender las acciones de alguien sin necesariamente perdonar el mal que nos causaron. Usted siempre ha sido sabia, sonrió Isabela, agradecida por el consejo que hacía eco al de Laura. Es lo que pasa cuando se vive lo suficiente para ver los mismos errores cometerse generación tras generación, respondió la maestra con una sonrisa triste. Ahora ve y vuelve a verme antes de irte si puedes. El camino hasta la casa de su familia era corto, pero cada paso parecía cargar el peso de 2 décadas de historia no contada. La pequeña casa de adobe, con su techo de tejas oscurecidas por el tiempo y ventanas de madera descolorida, parecía más pequeña y más frágil que en sus recuerdos. El patio, antes bien cuidado, a pesar de la simplicidad, mostraba signos de abandono.
Malas hierbas crecían entre las plantas del jardín y herramientas de trabajo estaban esparcidas sin orden, indicando que la disciplina férrea de Javier se había relajado. Isabela dudó ante el portón bajo de madera. Una parte de ella quería retroceder, volver a la seguridad de su nueva vida en Guadalajara, dejar el pasado enterrado donde estaba, pero sabía que los fantasmas no exorcizados continuarían atormentándola sin importar cuán lejos huyera. Respiró hondo y empujó el portón, que rechinó en sus goznes oxidados. El sonido atrajo la atención de un niño que jugaba en la galería. Lucas, su hermano menor, ahora con 8 años. El niño la miró por un instante sin reconocerla. Después sus ojos se abrieron de par en par. «Isabela, mamá, mamá, Isabela volvió», gritó corriendo en su dirección con los brazos abiertos. Isabela se agachó para recibirlo, el corazón apretado al percibir cuánto había crecido en solo 2 meses. Detrás de él surgió Elena en la puerta, secándose las manos en el delantal, el rostro marcado por el trabajo duro y las preocupaciones constantes. Sus ojos se encontraron con los de su hija y por un momento ninguna de las dos se movió. Entonces, lentamente, como si temiera romper una ilusión, Elena avanzó. «Hija». La palabra salió como un suspiro cargada de emociones contradictorias. Alivio, culpa, amor reprimido, miedo. «Mamá», respondió Isabela, la voz firme a pesar del torbellino interno. Caminaron una hacia la otra, encontrándose a mitad de camino en un abrazo inicialmente tímido, después desesperado, como si ambas intentaran recuperar el tiempo perdido. «Volviste», murmuró apartándose para mirar el rostro de su hija. «Estábamos tan preocupados después de que supimos lo que pasó en la hacienda de los Ferrer». «¿Qué fue exactamente lo que supieron, mamá?». La pregunta directa hizo que Elena desviara la mirada. «Que te fuiste de allí, que un empresario de afuera se involucró, que hubo problemas. ¿Y ustedes creyeron en lo que los Ferrer dijeron sobre mí?». El silencio de Elena fue respuesta suficiente. Isabela sintió una punzada de dolor, pero no dejó que dominara. «El momento. Tenemos mucho de qué conversar, mamá, pero primero quiero ver a papá. ¿Cómo está?». «Está acostado. Los remedios para el corazón lo dejan somnoliento». Elena la condujo al interior de la casa, seguida por Lucas, que saltaba animadamente bombardeando a su hermana con preguntas sobre la ciudad grande. El interior de la casa estaba como Isabela lo recordaba, simple, limpio, a pesar de la pobreza evidente, con muebles gastados, pero bien cuidados. Solo el olor era diferente, un leve olor a medicamentos flotaba en el aire, confirmando lo que Sebastián le había contado sobre la salud de Javier. El cuarto del matrimonio estaba al final del pasillo estrecho. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella Isabela pudo ver a Javier acostado en la cama, su cuerpo delgado casi desapareciendo bajo las mantas a pesar del calor del día. Su rostro, siempre quemado por el sol después de décadas trabajando en el campo, ahora tenía una palidez enfermiza. «Javier», llamó Elena suavemente. «Mira quién vino a visitarnos». Él abrió los ojos lentamente, la mirada desenfocada por el efecto de los medicamentos. Cuando finalmente reconoció a Isabela parada en la puerta, una expresión compleja atravesó su rostro. Sorpresa, vergüenza, algo que podría ser alivio o miedo. «Isabela». Su voz era débil, pero el nombre salió claramente. «Ven, hija». La palabra «hija» golpeó a Isabela con una fuerza inesperada. «Hija», algo que incluso en los mejores tiempos raramente la había llamado. Con el corazón latiendo fuerte, se acercó a la cama y se sentó en el borde, teniendo cuidado de no perturbar al hombre frágil, que apenas reconocía como el trabajador incansable de sus recuerdos. «¿Cómo está, papá?». La pregunta simple desencadenó una avalancha. Javier cerró los ojos y, para sorpresa de Isabela, una lágrima escurrió por su mejilla arrugada. «Perdón», murmuró con la voz embargada.
Perdón por todo, Isabela. Ella no esperaba eso. No de Javier, un hombre criado en la rigidez de la masculinidad rural, para quien las demostraciones de emoción eran señales de una debilidad imperdonable. Papá, no necesita... Sí, necesito, la interrumpió él con una fuerza sorprendente. Necesito decirlo antes de que sea demasiado tarde. Nunca fui el padre que te merecías. Nunca supe cómo... Se detuvo luchando por encontrar las palabras. Cuando tu madre y yo nos casamos, yo sabía que no eras de mi sangre, pero prometí cuidar de ustedes dos. Y fallé. Fallé contigo. Principalmente. Isabela sintió a Elena tensarse a su lado. El asunto, que nunca había sido mencionado abiertamente, estaba finalmente siendo expuesto. ¿Usted sabe quién es mi padre biológico? La pregunta que la había atormentado en las últimas semanas finalmente escapó. Javier intercambió una mirada con Elena antes de responder. Un muchacho del pueblo vecino salió con tu madre por algunos meses. Cuando supo del embarazo, desapareció. Nunca más tuvimos noticias de él. La respuesta era simple, directa y de cierta forma un anticlímax. Isabela había imaginado historias más dramáticas, secretos más oscuros. ¿Por qué nunca me lo contaron? Vergüenza, respondió Elena, la voz casi inaudible. Vergüenza y miedo. Miedo de que quisieras buscarlo, miedo de que nos juzgaras, miedo de que te sintieras aún menos parte de esta familia. ¿Y el señor Garza? ¿Ustedes sabían que él y su esposa casi me adoptaron? La pregunta tomó a la pareja por sorpresa. Elena abrió los ojos de par en par. ¿Cómo supiste eso? Él mismo me lo contó. Nos reencontramos por casualidad en la hacienda de los Ferrer. La incredulidad en el rostro de sus padres sería cómica en otras circunstancias. Me contó que ustedes inicialmente aceptaron entregarme en adopción, pero cambiaron de idea en el último momento. Un silencio pesado se apoderó del cuarto. Finalmente, Elena habló, las palabras saliendo como si fueran arrancadas dolorosamente. Yo era muy joven, Isabela. Estaba asustada, sola. Mis padres estaban furiosos con el embarazo, cuando esa pareja rica apareció ofreciendo darle al bebé una vida que yo jamás podría proporcionar. Pareció la solución perfecta. Secó una lágrima. Pero entonces te sentí moverte dentro de mí, y no pude entregar a mi hija, incluso sabiendo que ellos podrían darte todo lo que yo no podía. Fue cuando me presentaron a Javier. Continuó mirando con gratitud a su marido enfermo. Él aceptó casarse conmigo, incluso sabiendo del embarazo. Aceptó darte su nombre. Isabela procesaba la información lentamente. Piezas del rompecabezas de su existencia finalmente encajando. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre me trataron tan diferente a los otros hijos? ¿Por qué permitieron que los Ferrer me llevaran como una mercancía? El dolor en la pregunta era palpable. Javier cerró los ojos, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro envejecido. No hay excusa, hija. Solo puedo decir que la pobreza hace cosas terribles con las personas. Cuando Antonio Ferrer ofreció cancelar parte de nuestra deuda a cambio de tu trabajo en la hacienda, lo vimos como la única salida. Pensamos que sería mejor para ti también. Una casa grande, comida garantizada, tal vez hasta la oportunidad de aprender cosas que no podíamos enseñar. Pero me vendieron, papá, como si fuera un animal, una propiedad. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdaderas. Sí, concordó él sin intentar negarlo. Y no hay un día en que no me arrepienta de eso. Cuando supimos lo que realmente pasaba en la hacienda, cómo te trataban, intenté ir hasta allá, pero mi corazón se llevó la mano al pecho como si el recuerdo intensificara el dolor físico. Cuando supimos que te habías ido de allí y habías ido a Guadalajara con el señor Garza, no sabíamos qué pensar. Los Ferrer esparcieron historias y nosotros no sabíamos en quién creer. Creyeron en los Ferrer, en lugar de tener fe en su propia hija, constató Isabela, el rencor aún fresco. Sí,
admitió Elena, la cabeza baja. Ese fue nuestro mayor error, entre tantos otros. El silencio que siguió era pesado, pero de alguna forma menos opresivo que los silencios que llenaron la infancia de Isabela. Era un silencio de verdades finalmente expuestas, de heridas abiertas que, aunque dolorosas, ahora podían comenzar a cicatrizar. No vine aquí para culparlos, dijo Isabela finalmente. Vine para entender, para cerrar este capítulo y seguir adelante. Estoy construyendo una nueva vida en Guadalajara, un trabajo que amo, estudios que siempre soñé, personas que me valoran por lo que soy, no por lo que puedo hacer por ellas. Elena levantó los ojos, sorprendida por la madurez en las palabras de su hija. Traje algunas cosas para ustedes, continuó Isabela abriendo la mochila que llevaba. Distribuyó los regalos que había comprado, los libros y juguetes para Lucas y su hermana de 5 años, Julia, que acababa de llegar de la casa de una vecina. El chal azul para Elena, que lo acarició, con dedos temblorosos, como si fuera algo demasiado precioso para poseer. El reloj para Javier, que lo aceptó con ojos llorosos. Y también traje esto, dijo retirando un sobre del bolsillo. Es un cheque para ayudar con los gastos médicos de papá y las necesidades de la casa. No es mucho, pero es ganado honestamente, y quiero compartirlo con ustedes. Elena comenzó a protestar, pero Isabela levantó la mano interrumpiéndola gentilmente. No es caridad, mamá. Es lo que las familias hacen. Se cuidan unas a otras, incluso cuando hay rencores, incluso cuando hay errores. Ustedes me enseñaron eso a su modo. En aquel momento, algo se transformó en el pequeño cuarto sofocante. Una barrera invisible que siempre había existido entre Isabela y sus padres comenzó a disolverse. No completamente, pues algunas heridas eran demasiado profundas para ser curadas en un único encuentro, pero lo suficiente para permitir que un nuevo tipo de relación comenzara a formarse. Más tarde, después de una cena simple preparada por Elena con un cuidado especial, la familia se reunió en la pequeña galería para disfrutar de la brisa fresca de la noche. Javier, sintiéndose un poco mejor, se había levantado para unirse a ellos, apoyándose en un bastón improvisado. Lucas y Julia, encantados con la presencia de su hermana mayor, la bombardeaban con preguntas sobre la ciudad grande, los autobuses enormes, los edificios que perforaban las nubes. Isabela respondía pacientemente, describiendo su vida en 1900, Guadalajara con detalles cuidadosamente elegidos para inspirar a los niños, sin hacerlos sentir disminuidos por su realidad rural. En determinado momento, cuando los niños finalmente fueron a la cama, exhaustos pero felices, Javier carraspeó atrayendo la atención de Isabela. «Hija, ¿ese señor Garza ha sido bueno contigo?» La pregunta cargaba una preocupación genuina que tocó a Isabela. «Sí, papá. Me dio una oportunidad, no caridad. Me trata con respeto, como nunca fui tratada antes». Hizo una pausa, considerando cómo explicar la relación singular que había desarrollado con el empresario. Él perdió la oportunidad de ser padre hace 20 años. Yo perdí la oportunidad de tener padres que realmente me vieran. De alguna forma extraña encontramos el uno en el otro algo que llena esos vacíos. ¿Él no está tratando de aprovecharse de ti? La pregunta torpe de Elena revelaba un miedo comprensible, dado el historial de hombres poderosos explotando a jóvenes vulnerables. Isabela sonrió, comprendiendo la preocupación detrás de la pregunta torpe de su madre. «No, mamá, no es ese tipo de relación. Es un hombre íntegro que respeta los límites. Lo que tenemos es difícil de explicar. No es padre e hija, no es patrón y empleada. Es un vínculo basado en el respeto mutuo, en historias que se cruzaron de forma inesperada». Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Él me ve, mamá, ve quién soy, quién puedo ser. Eso es algo que nunca tuve antes». Elena asintió lentamente digiriendo
La explicación. Había dolor en sus ojos, el reconocimiento tardío de cuánto había fallado con su hija, pero también alivio por saber que Isabela estaba siendo bien tratada. Estoy feliz por ti, hija, verdaderamente feliz. Mereces todo lo bueno que te está pasando. Las palabras, simples pero sinceras, eran un bálsamo para antiguas heridas. Al día siguiente, antes de partir, Isabela cumplió la promesa de visitar a la señora Carmen. La antigua maestra la recibió en su pequeña casa repleta de libros, fotografías de exalumnos y recuerdos de 4 décadas dedicadas a la educación. ¿Cómo fue el reencuentro con tu familia?, preguntó, sirviendo un café fuerte acompañado de bizcochos. Difícil, necesario, liberador, respondió Isabela, resumiendo en 3 palabras el torbellino emocional de las últimas 24 horas. Ellos explicaron muchas cosas, señora Carmen, sobre mi nacimiento, sobre las elecciones que hicieron. ¿Y lograste perdonarlos? La pregunta directa era típica de la maestra, que nunca había sido de rodeos. Isabela consideró por un momento antes de responder. Creo que el perdón no es algo que sucede de una vez. Es un proceso. Comencé a entender, y eso es el primer paso. El resto vendrá con el tiempo. La señora Carmen sonrió orgullosa de la madurez de su exalumna. ¿Sabes, Isabela? Siempre supe que eras especial. Desde pequeña tenías una luz en los ojos cuando abrías un libro, un hambre de conocimiento, de horizontes más amplios. Temí que esa luz fuera las circunstancias, por la dureza de la vida, por los límites que otros te imponían. Extendió la mano arrugada tocando el rostro de Isabela con cariño. Pero veo que la luz solo se hizo más fuerte. Encontraste tu camino. A pesar de todo, usted ayudó, ¿sabía? Esos libros que me prestaba, las historias que leía para la clase, fueron como ventanas a un mundo más grande. La maestra sonrió emocionada. Es por eso que elegí enseñar, mi querida, para abrir ventanas. Cuando el autobús partió de Villa de los Reyes aquella tarde, llevando a Isabela de vuelta a Guadalajara, ella no sintió la misma angustia del primer viaje. Mirando por la ventana, vio su pueblo natal disminuir en la distancia, ya no como una prisión de la que había escapado, sino como un capítulo importante de su historia, con todas sus complejidades, dolores y bellezas. Llevaba consigo no solo los recuerdos reconciliados, sino también promesas de visitar con más frecuencia, de ayudar a sus hermanos con los estudios, de enviar una pequeña parte de su salario mensualmente para auxiliar con los gastos de la casa y los remedios de Javier, no por obligación o culpa, sino por elección. Y la libertad de elegir hacía toda la diferencia. Sebastián la esperaba en la terminal de Guadalajara apoyado en su auto, un gesto que sorprendió a Isabela. «No necesitaba venir a buscarme, señor Garza», dijo ella bajando del autobús con su pequeña mochila. «Lo sé», respondió él con una sonrisa, «pero quería saber cómo fue el viaje y, para ser sincero, estaba preocupado por ti». El auto se deslizaba suavemente por las avenidas de la capital mientras Isabela relataba su reencuentro con la familia. Las verdades reveladas, las emociones confrontadas, los pequeños pasos hacia la reconciliación. Sebastián escuchaba atentamente haciendo preguntas ocasionales, pero principalmente permitiendo que ella procesara la experiencia a través de la narrativa. «Me alegro de que haya sido una experiencia positiva a pesar de las dificultades», comentó él cuando ella terminó su relato. «Confrontar el pasado raramente es fácil, pero casi siempre es necesario». «¿Usted ya tuvo que hacer eso?», preguntó Isabela, dándose cuenta de que a pesar de los meses de convivencia, sabía relativamente poco sobre la historia personal de Sebastián, más allá del episodio del intento de adopción. Él se quedó en silencio por un momento, la mirada perdida en el tránsito de la ciudad. «Sí», respondió finalmente.
Cuando Isabela falleció hace 18 años, me sumergí en el trabajo, construí empresas, acumulé fortunas, gané poder e influencia, pero estaba huyendo del luto, de la soledad, de los sueños que habíamos construido juntos y que nunca se realizarían. Isabela escuchaba sorprendida por la infrecuente apertura. ¿Qué cambió? Hace unos 5 años tuve un problema de salud, nada grave, pero suficiente para hacerme parar y reflexionar. Me di cuenta de que había construido un imperio, pero no un legado. Tenía dinero, pero no un propósito. Sonrió levemente. Fue cuando comencé a dirigir recursos a proyectos sociales. El Instituto de Educación y Cultura fue uno de los primeros. Una forma de honrar a Isabela, que era maestra antes de que nos casáramos. El auto se detuvo en un semáforo en rojo y Sebastián se giró para mirar directamente a Isabela. ¿Sabes qué descubrí, Isabela? Que nuestros mayores fracasos a veces abren puertas a nuestros mayores propósitos. Si hubiéramos logrado adoptarte hace 20 años, habrías crecido como nuestra hija, probablemente con todas las ventajas materiales y educacionales. Pero nunca habríamos conocido a la mujer notable en la que te has convertido por tu propio mérito, por tu propia fuerza. La sinceridad en sus palabras tocó a Isabela profundamente. Usted ya pensó que tal vez nuestro reencuentro no fue una coincidencia, que tal vez debía suceder exactamente así en este momento de nuestras vidas. Sebastián sonrió, un brillo diferente en sus ojos. No suelo creer en el destino, Isabela. Prefiero pensar en elecciones y consecuencias, en caminos que se cruzan por razones que no siempre comprendemos. Pero sea cual sea la fuerza que nos reunió, estoy agradecido por ella. El semáforo se puso en verde y el auto volvió a moverse, llevándolos por las calles iluminadas de la ciudad. 3 meses después de aquella conversación, Isabela se había establecido completamente en su nueva vida. Se había mudado del apartamento temporal de la empresa a un pequeño monoambiente alquilado en un barrio tranquilo, decorado con muebles simples, pero elegidos con cuidado, cada pieza representando una elección consciente, una expresión de su personalidad emergente. Había concluido el bachillerato de adultos con notas ejemplares y ahora se preparaba para el ingreso a la universidad, soñando con una licenciatura en bibliotecología o letras. En el trabajo había sido promovida de auxiliar a asistente de biblioteca con un aumento de salario y nuevas responsabilidades, incluyendo la coordinación del proyecto de incentivo a la lectura para niños de escuelas públicas. Era una vida simple, pero rica en significado y posibilidades, exactamente lo que siempre había deseado, sin saber cómo nombrarlo. Su relación con Sebastián había evolucionado a algo único que no encajaba en etiquetas convencionales. No era padre e hija, aunque había un componente paternal en el cariño y la orientación que él ofrecía. No era solo mentor y protegida, aunque él compartía generosamente su experiencia y sabiduría. Quizás el término más cercano era familia elegida, personas que se encuentran en el camino de la vida y deciden conscientemente permanecer en la travesía del otro. Cenaban juntos una vez por semana, generalmente los jueves, alternando entre restaurantes simples que servían comida regional auténtica y el apartamento de lujo de él, donde Isabela, poco a poco, perdía la incomodidad inicial con el lujo y aprendía a apreciar la vista espectacular de la ciudad. En esas ocasiones, conversaban sobre libros, sobre los proyectos del instituto, sobre las noticias de Villa de los Reyes que Isabela visitaba mensualmente ahora, sobre sus sueños para el futuro y las reflexiones de él sobre el pasado. En una de esas noches, después de una cena particularmente agradable, Sebastián sorprendió a Isabela con un anuncio. «Estoy pensando en expandir el instituto al interior», dijo mientras disfrutaban de un café en la terraza.
crear sucursales más pequeñas en pueblos que necesitan acceso a la educación y la cultura, y me gustaría comenzar por Villa de los Reyes. Isabela casi se atraganta con el café. ¿Villa de los Reyes? Pero es un pueblo tan pequeño. ¿Estás seguro de que sería viable financieramente? Probablemente no, admitió él con una risa. Pero la viabilidad financiera no es el único criterio para decisiones importantes. A veces el impacto social justifica la inversión. Hizo una pausa tomando un sorbo de su café. Y me gustaría que tú coordinaras el proyecto. Claro, si estás interesada. La propuesta tomó a Isabela completamente desprevenida. Pero no tengo experiencia en gestión de proyectos ni la formación adecuada. Tienes algo más valioso. Conoces a la comunidad, entiendes sus necesidades reales, no solo las que aparecen en los informes, y tienes pasión por los libros, por la educación, por la transformación. Sonrió, viendo la vacilación en su rostro. No necesitas decidir ahora, y no sería inmediato. Primero terminarías tu carrera, ganarías más. Experiencia aquí en el instituto. Sería un proyecto para dentro de 2 o 3 años. ¿Por qué me lo cuenta ahora entonces? Porque creo en plantar semillas, Isabela. Las ideas necesitan tiempo para germinar, especialmente las grandes. Dejó la taza en la mesa, mirando las luces de la ciudad abajo. Cuando Isabela y yo intentamos adoptarte, soñábamos con darte todas las oportunidades. La vida tomó otro rumbo. Pero ahora tengo la oportunidad de ofrecer no solo a ti, sino a muchos niños como eras, tú, acceso a las mismas ventanas que la señora Carmen te abrió, libros, conocimiento, posibilidades. La mención a su antigua maestra sorprendió a Isabela. ¿Cómo sabe de la señora Carmen? Visité Villa de los Reyes la semana pasada mientras estabas ocupada con los exámenes finales. Conversé con algunas personas, incluyendo a tu admirable exmaestra, una señora notable con ideas muy claras sobre lo que el pueblo necesita. Isabela sonrió, imaginando el encuentro entre el poderoso empresario y la determinada maestra jubilada. ¿Y entonces qué piensas? Sería un proyecto tuyo para moldearlo según tu visión. Yo proporcionaría los recursos y el apoyo, pero las decisiones serían tuyas. La propuesta era tentadora, aterradora y emocionante al mismo tiempo. Volver a Villa de los Reyes, no como la niña que fue vendida o la hija que regresa para confrontar el pasado, sino como la mujer que trae oportunidades, que abre puertas que para ella estuvieron cerradas por tanto tiempo. Necesito pensarlo, respondió honestamente. Es una responsabilidad enorme. Claro, concordó Sebastián. Como dije, no hay prisa. La semilla está plantada. Déjala germinar a su propio tiempo. Aquella noche, al regresar a su pequeño apartamento, Isabela no pudo dormir. La propuesta de Sebastián reverberaba en su mente, abriendo un universo de posibilidades que nunca había considerado. Sentada en su pequeño balcón, observando las luces de la ciudad, que ahora llamaba hogar, reflexionó sobre el camino extraordinario que la vida había trazado para ella, de una niña silenciada a una mujer con voz, de un objeto de intercambio a un sujeto de su propia historia, de alguien definido por las elecciones de los otros a alguien que definía su propio destino. La madrugada ya avanzaba cuando Isabela finalmente entendió la verdadera naturaleza de la transformación que había vivido en los últimos meses. No era solo sobre dejar el interior por una ciudad grande o cambiar la pobreza por mejores condiciones materiales o incluso encontrar un trabajo que amaba en lugar de servir como empleada sin derechos. Era sobre dignidad, sobre ser vista, escuchada, valorada, sobre tener el poder de elegir su camino, sus relaciones, sus sueños. A la mañana siguiente, al llegar al trabajo en la biblioteca del instituto, encontró sobre su escritorio un libro que no estaba allí el día anterior. Era una edición rara de El laberinto de la soledad de Octavio Paz.
con una dedicatoria en la primera página para Isabela, que atravesó su propio laberinto y encontró sus propios senderos. Con admiración y cariño, Sebastián. Hojeando el libro, encontró un pasaje subrayado. El tiempo, en su fluir, nos deshace, pero también el tiempo nos rehace, nos esculpe. Somos hijos del tiempo y sus criaturas. Era eso lo que había encontrado a lo largo de su jornada. Coraje, no la ausencia de miedo, sino la determinación de avanzar a pesar de él. Coraje para dejarlo conocido, por más doloroso que fuera, y aventurarse en lo desconocido. Coraje para confrontar verdades difíciles. Coraje para perdonar a los otros y a sí misma. Coraje para soñar más allá de los límites impuestos por las circunstancias o por otras personas. Al cerrar el libro, tomó su decisión. Esperaría el tiempo necesario, terminaría su formación, ganaría la experiencia requerida y entonces volvería a Villa de los Reyes, no como quien regresa derrotada al punto de partida, sino como alguien que completa un ciclo para iniciar otro en una espiral ascendente de crecimiento y transformación. No sería fácil, habría resistencias, dificultades, momentos de duda, pero ahora sabía que poseía algo más valioso que cualquier recurso material: la certeza de su propio valor, la confianza en su capacidad de superar obstáculos, y la libertad que viene de comprender que incluso en las circunstancias más limitadoras siempre existe la posibilidad de elección. 2 años más tarde, en una mañana soleada de septiembre, una pequeña multitud se reunía en la plaza central de Villa de los Reyes para la inauguración del Centro Cultural Señora Carmen, el primer proyecto de la Fundación Garza en el interior de Jalisco. Al frente de la ceremonia estaba Isabela, ahora una joven mujer de 25 años, estudiante universitaria a punto de graduarse en bibliotecología, coordinadora de proyectos culturales del Instituto Garza y directora del nuevo centro. A su lado, Sebastián Garza, aún imponente a sus 71 años, observaba con un orgullo discreto el resultado tangible de una idea plantada años antes. También presentes estaban Elena y Javier, este último visiblemente más saludable después de un tratamiento adecuado para sus problemas cardíacos junto con Lucas y Julia, ahora adolescentes animados con las posibilidades que el nuevo espacio cultural traería para su educación. La señora Carmen, la homenajeada que daba nombre al centro, ocupaba un lugar de honor, emocionada por el reconocimiento a décadas dedicadas a la educación en el pequeño pueblo. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, Isabela subió al pequeño escenario montado para la ocasión, mirando a la platea, rostros familiares de su infancia, mezclados con nuevos colaboradores y partidarios del proyecto, sintió una emoción indescriptible. Este centro cultural nace de una certeza, comenzó la voz firme a pesar del corazón acelerado. La certeza de que el conocimiento y las oportunidades no deben ser privilegios de pocos, sino derechos de todos, de que ningún niño debe tener sus sueños limitados por el código postal donde nació, de que es posible transformar realidades cuando unimos fuerzas, cuando decidimos que el futuro puede y debe ser mejor que el pasado. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Sebastián, que asintió en un silencioso aliento. Mi historia personal está entrelazada con la historia de este lugar. Nací aquí, crecí aquí, enfrenté limitaciones aquí, pero también encontré ventanas a un mundo más grande a través de libros, de maestros que creyeron en mí, de oportunidades que surgieron cuando menos lo esperaba. Su mirada se movió hacia la señora Carmen, que sonreía entre lágrimas. Este centro es una promesa cumplida, la promesa de regresar y multiplicar las oportunidades que recibí, de transformar mi propio dolor en propósito, de crear, junto con cada uno de ustedes, un futuro donde ninguna joven necesite irse de aquí para buscar dignidad,
donde ninguna familia necesite tomar decisiones imposibles por desesperación o falta de opciones. Al concluir su discurso y cortar la cinta inaugural, Isabela se sintió completa de una forma que nunca había imaginado posible. No porque todo estuviera perfecto, aún había desafíos por delante, heridas que continuaban cicatrizando, sueños aún por realizar, sino porque finalmente comprendía que su historia, con todas sus complejidades y contradicciones, no la definía. El destino no solo había corregido un viejo error, había tejido un tapiz nuevo y más hermoso con los hilos rotos del pasado. Era solo el comienzo de una narrativa mucho más grande que ella continuaba escribiendo palabra por palabra, elección por elección, día tras día. Y en esa comprensión encontró algo que había buscado durante toda la vida: la libertad de ser plenamente quien era y el coraje de convertirse en quien elegía ser. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Isabela haya tocado sus corazones e inspirado reflexiones sobre el poder transformador de las elecciones. Para continuar esta experiencia emocionante, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras, que exploran temas de superación, dignidad y nuevos comienzos. Encuentren esa lista haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta narrativa resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like en este video y compartir sus impresiones en los comentarios. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad y la belleza de la experiencia humana. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Su presencia y participación son lo que da sentido a nuestro trabajo.